Y Decathlon, poco a poco y con las ganas de hacer más cosas, se había ido convirtiendo en una empresa grande y complicada, ¿vale? Una empresa grande y complicada, bueno, corre el riesgo de no saber adaptarse rápidamente a los cambios, y de esto es de lo que os queremos hablar a lo largo de la charla de hoy, de cómo las personas que trabajamos en Decathlon hemos intentado que Decathlon sea un poquito más simple y más ágil. Pero nada de esto tendría sentido, es más, nada de lo que hacemos realmente tendría sentido sin poneros un poco el contexto de dónde trabajamos. Así que vamos a presentaros un poco nuestro terreno de juego, ¿vale? Si nos fijamos en el modelo de Schneider, Decathlon estaría orientado en la zona del desarrollo de las personas. Para nosotros hacer crecer a las personas es un éxito. Es una de nuestras prioridades y lo hacemos además teniendo en cuenta unos valores que tenemos muy fuertemente arraigados y una visión común. Somos deportistas. En Decathlon prácticamente la totalidad de la plantilla practica o ha practicado deporte alguna vez en su vida. No a nivel profesional quizás, pero digamos que el deporte sí es una de nuestras grandes pasiones. Bueno, de hecho, Decathlon, como sabréis, es una empresa que vende artículos deportivos. Esto nos hace ser muy activos, nos hace ser muy vitales, nos hace ser personas con muchas ganas de avanzar, de crecer, de llegar más lejos. Y muchas veces para conseguir llegar más lejos, incluso competimos entre nosotros. Pero este cambio, esta transformación de la que os queríamos hablar, nosotros la habíamos iniciado, algunos de nosotros, hace algún tiempo, alrededor del 2011. Es una transformación iniciada, de alguna manera, bottom-up. Un equipo de informática dentro de uno de los países en los que tiene presencia Decathlon, que empezó a intentar trabajar de esa manera. Y avanzamos mucho, no solamente dentro del equipo de informática, sino dentro de muchos equipos que vinieron a vernos para decir yo quiero hacer eso que vosotros estáis haciendo. Pero hubo un momento, al final del 2014, en el que otras personas tenían una visión muy similar, pero personas que tienen una capacidad de decisión enorme. Son la Dirección General de Decathlon a nivel internacional que tenía la voluntad de seguir avanzando en esa dirección. Y eso cambia muchísimo las cosas. Oh, man. ¿Habéis oído eso de ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad? Pues eso fue lo que nos pasó a nosotros después de llevar 3 o 4 años trabajando de esta manera, cuando alguien, el director general de tu empresa, dice yo quiero trabajar de esa manera también. Y entonces le pide a todo el mundo que trabaje de esa manera también. Esto es importante que lo conozcáis porque esto ha cambiado muchísimo la velocidad a la que hemos seguido avanzando desde ese momento. Este último año y medio ha sido de vértigo. También es importante que sepáis cuántos somos. No es por deciros, es que somos 12.000. Sí, son muchos. Es porque empezamos 50. Y realmente en 50 puedes generar mucho valor trabajando juntos, pero la mayor parte de la actividad la hacen los otros 12.000. Lo que os vamos a contar ahora es cómo estamos intentando seguir avanzando en esa transformación para esas otras 12.000 personas en España, que como veréis no tienen nada que ver con un equipo de IT y mucho menos con nada relacionado con el desarrollo de software. Pero si había una cosa que nos preocupaba mucho, algo que realmente nos obsesionaba, era no proponer nada, no vender nada. Nosotros no queríamos vender a nadie. Nosotros lo que queríamos era ayudar, ser útiles. Y empezamos por intentar averiguar dónde podríamos ser útiles. ¿Qué es lo que nos duele a esas 12.000 personas? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cuáles son esas piedras que tienes en los zapatos? Lo que hacíamos era aprovechar cada reunión que teníamos con cada uno de esos equipos, cada taller en el que trabajábamos juntos, para preguntar al inicio, en una pequeña retrospectiva, cuáles son esas piedras que tienes en los zapatos. Ahí a la derecha podéis ver uno de los tablones que utilizamos. Da igual de qué sea el taller en el que trabajemos, da igual cuál sea la formación. Además de las expectativas, siempre incluimos una pequeña retrospectiva sobre cuáles son a diario tus piedras en los zapatos, qué es lo que te impide estar más a gusto haciendo tu trabajo, qué es lo que te impide hacer mejor tu trabajo. Y vimos una cosa, y es que la mayor parte de las personas tiene los mismos dolores, tiene las mismas inquietudes, tiene que andar siempre con las mismas piedras en los zapatos. Es la ausencia de foco. Sabes que estás dejándote la piel, haciendo tu trabajo y no ves a veces que tu trabajo avance, ves que las cosas no terminan. Pasas a una reunión, empiezas a trabajar con otras personas
y sales un poco frustrado porque te da la impresión de que sales con las manos vacías, porque no has terminado, no consigues nada accionable, no tienes ideas concretas, no has llegado a ningún acuerdo para poder seguir avanzando. A veces no sabes por qué estás trabajando. Hay alguien que lo sabe, pero no eres tú. Y te gustaría saberlo para poder hacer mejor tu trabajo. Hay esa falta de conocimiento, de visibilidad y alineamiento acerca de qué es lo que queréis hacer. Esa falta de propósito. También hay falta de comunicación. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Si yo estoy haciendo esto, ¿cuándo lo tienes terminado? Y estábamos viendo que esos dolores eran ubicuos. Daba igual si el equipo fuera de finanzas, si el equipo era de la tienda, si el equipo era de recursos humanos. Todas las personas que tienen que trabajar juntas tenían normalmente estos dolores. Eran sus piedras en los zapatos. Entonces, bueno, descubrimos que había unos dolores comunes, pero que además casi todos ellos podían también, o podíamos enfrentarnos a casi todos ellos de una manera común, y era a través de la colaboración y del alineamiento. ¿Vale? Todo lo que empezamos a hacer a partir de ahí fue buscar maneras para intentar favorecer la colaboración. Por ejemplo, lo hicimos a través de la visibilidad. Desde el departamento de informática empezamos a trabajar con otros departamentos que venían a pedirnos proyectos de manera agile. Y empezamos a utilizar, por ejemplo, tableros como un History Map. Trabajábamos con ellos, identificábamos bien la necesidad y además lo hacíamos visible y trabajábamos de manera colaborativa. Nos dimos cuenta de que esto estaba funcionando cuando dos personas del Departamento de Recursos Humanos, en concreto, un día después de haber trabajado en un History Map con nosotros, subieron con un tablero vacío a nuestro departamento, lo llenaron de POSIT, replicando el tablero que habíamos construido juntos el día anterior para bajárselo a su departamento. Porque necesitaban tener esa visibilidad y necesitaban ver qué es lo que entre todos habían decidido el día anterior y habían trabajado juntos. A partir de ahí empezamos a utilizar tableros, pero tableros no únicamente para construir o para trabajar en proyectos, sino para hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, utilizamos, con el objetivo de poder estar muy alineados, utilizamos tableros para conseguir trabajar el roadmap de un departamento, que no tiene nada que ver con informática, o para poder dar flujo a un proyecto de infraestructuras en el cual se cambiaba la red de datos de toda España y Portugal. También llegamos incluso a utilizar tableros para poder organizar eventos, grandes eventos internos que necesitaban ser organizados de una manera muy colaborativa. Pero llegó un momento en que en este trabajo de intentar seguir facilitando la colaboración, nos dimos cuenta que las personas que lo habíamos empezábamos a ser un problema. Empezamos a ser un problema porque éramos dos personas intentando ayudar a 12.000. Éramos un cuello de botella. Y en ese momento dijimos, tenemos que hacer algo. El problema era que no sabíamos cómo reproducir esa forma de poder ayudar. ¿Cuáles eran las competencias que tendría que tener una persona? ¿Es esto un Scrum Master? Si no vamos a hacer TDD, no vamos a hacer reuniones dailies probablemente, porque quizá no lo necesitemos. No vamos a hacer todo el conjunto de herramientas y de comportamientos que normalmente intentamos reproducir dentro de Scrum. Vamos a hacer un Scrum Master. Teníamos que descubrir qué era eso. Y trabajando mucho con los diferentes equipos en sus reuniones, nos dimos cuenta de que la pista estaba en qué es lo que habíamos venido haciendo con ellos durante ese tiempo. Eso que veis ahí es la forma en la que normalmente se reparte el tiempo. El tiempo que pasamos, ese 10 o 15% que pasamos juntos, intentando construir juntos en una sala. El resto del tiempo lo que estamos haciendo es intentar poner en marcha eso que hemos decidido cuando estábamos juntos en esa sala. Pero en los dos casos tenemos que colaborar. ¿Cuáles eran esas competencias que teníamos que usar en un caso y en el otro, con las que podríamos ayudarles a poder conseguir eso? Y esos son los dos roles que encontramos que era imprescindible que nosotros pudiéramos seguir utilizando para escalar, que otras personas necesitaban adquirir para que pudieran ayudarnos en ese avance acerca de cómo seguir generando esa colaboración. El primero, dentro de una sala, ¿qué es lo que necesitas? Lo primero, tener alguna manera, algún marco de trabajo que te permita descubrir y explorar juntos de manera colaborativa, si has decidido hacerlo juntos, de qué manera puedes saber cuál es el problema que quieres resolver. Que puedas explorarlo y que tengas una visión común, una visión compartida de eso que quieres resolver. Utilizábamos mucho Design Thinking. Aprendimos a usar la empatía, aprendimos a usar todo el proceso de co-construcción dentro de un marco de Design Thinking. Y luego muchas técnicas de facilitación. Técnicas de facilitación que puedan ayudarte a avanzar dentro de un colectivo, a construir colectivamente cosas. Y la otra es
he salido de la sala, tengo estos planes de acción, pero los tengo que poner en funcionamiento. Pero al ponerlos en funcionamiento quiero seguir co-construyéndolo, quiero seguir haciendo que eso sea una construcción colaborativa. Necesitamos colaborar cuando estamos en el fragor de la batalla, ¿no? Cuando estamos en la trinchera, que es la mayor parte del tiempo. ¿De qué manera podíamos adaptar Scrum? ¿De qué manera podíamos adaptar Kanban? ¿De qué manera podíamos adaptar esas técnicas que ya conocíamos a su trabajo cotidiano? Incluyendo también la posibilidad de experimentación, el uso de Lean Startup y los ciclos de aprendizaje. Así que esos fueron los dos roles que identificamos y que hemos fusionado, y son los roles que ahora estamos intentando escalar, reproducir con la ayuda de otras personas. Y centrándonos en uno de ellos, en la parte de ese tiempo que pasamos dentro de una reunión, nos dimos cuenta de que algo que habíamos venido haciendo durante un tiempo, que era no quiero intervenir, quiero que vosotros lo hagáis solos, en realidad hacía que perdiéramos una oportunidad, que era la de transmitirles una forma de empezar, una forma de iniciar a trabajar de forma colaborativa, cuando ellos habían decidido hacerlo. Porque todavía no tenían esas herramientas. Entonces decidimos intervenir en esto que hemos llamado nuestra navaja suiza de los talleres, o algunos lo conoceréis como el cachopo funnel. El cachopo funnel lo llamamos así porque realmente es un funnel, está basado en técnicas de design thinking, y es cachopo porque un día, cuando se lo intentaba explicar a Toño, Antonio de la Torre, bueno, ya habíamos avanzado un poco la noche con las sidras y lo escribíamos en un mantel de una de las sidrerías. Y entonces, bueno, el mantel había servido para servir los cachopos antes y nos estaba sirviendo para explicar cuál era el flujo de ese taller. Así que desde entonces lo hemos bautizado como el cachopo funnel, que en realidad es nuestra navaja suiza. ¿En qué consiste el cachopo funnel? El cachopo funnel son técnicas de facilitación para entrar en un proceso de co-construcción, primero divergente, para explorar todas las ideas, para hacer que todas las ideas surjan, un proceso emergente para que lo podamos mezclar y, en función de lo que queramos conseguir, de lo que el equipo quiera conseguir al final, un proceso convergente para salir con cosas concretas y que salgamos con la tranquilidad de que ese tiempo que hemos empleado en una sala es productivo porque ahora tenemos algo concreto que podemos poner en marcha. Lo hemos utilizado desde equipos muy pequeños hasta hace muy poco para la co-construcción de las líneas estratégicas de Decathlon, con un equipo de 470 personas en las que había 24 facilitadores en el mismo proceso de facilitación. Bien, entonces, bueno, como hemos visto, esto ha ido avanzando, ha ido creciendo, pero nos dimos cuenta de que si queríamos llegar a los 12.000 personas que forman Decathlon España a día de hoy, necesitábamos algo más, y por ello echamos manos de la red social corporativa, creando pequeñas comunidades en las que todo el mundo podía compartir sus experiencias y también compartir qué es lo que había aprendido a la hora de realizar sus experimentos. Imaginaros, habéis visto antes el mapa de España con donde están situadas las tiendas de Decathlon, imaginaros con la gran diversidad que tenemos, lo difícil que es para nosotros que la tienda que está en el sur se entere exactamente de lo que está haciendo la tienda del norte para resolver un problema en común que a lo mejor tienen el 50% de las tiendas de España. Gracias a estas comunidades conseguimos empezar a compartir información y conseguimos alinear el trabajo que se estaban haciendo en distintos puntos geográficos. Otra de las cosas que intentamos favorecer fue la autoorganización, ¿vale? La autoorganización es un músculo y como todos los músculos necesita ser entrenado, pero además necesita ser entrenado de maneras diferentes para no acostumbrarse siempre a lo mismo. Con la autoorganización se consigue aumentar la motivación, se consigue aumentar la responsabilidad y además también hemos llegado a conseguir que los equipos estuvieran mucho más preparados para poder enfrentarse más adelante a las incertidumbres que les esperaban. Empezamos de poquito en poquito. Intentábamos hacer muchos juegos, muchos talleres, en grupos pequeños. Intentábamos aprovechar cada pequeña reunión de equipo en la que podíamos intervenir para realizar un open space, bueno, algo chiquitito. Pero como comentaba Antonio, hemos llegado a organizar eventos de más de 450 personas en las que todos, de manera autoorganizada, han trabajado colaborativamente para trabajar ciertas estrategias de la empresa. ¿Vale?
Otra de las cosas que intentamos hacer, bueno, imaginaros Decathlon, el tipo de personas que hemos definido al principio, muy activos, muy vitales, con muchas ganas de hacer cosas, con ganas de hacer todo realmente y de conseguir llegar los primeros, ¿no? Entonces, esto de vez en cuando es complicado lidiar con la frustración que se tiene por no haber conseguido hacer todo. Por eso intentamos experimentar con Kanban para conseguir flujo y sobre todo hicimos bastante hincapié en limitar el trabajo en curso. No nos fue muy sencillo intentar explicar esto, o sea, que la gente entendiera bien en qué consistía el WIP, ¿vale? Y aunque os parezca mentira, esa presentación low-tech hecha con recortes de papel 10 minutos antes de un taller es lo que mejor nos ha funcionado. La gente es con lo que más se ha quedado sobre limitar el trabajo en curso y es con lo que realmente ha empezado a ver las ventajas de empezar menos para acabar más. Y entonces llegó la confianza. Algo que nos venía pasando históricamente en el departamento IT es que con cada uno de los proyectos en los que trabajábamos para otros departamentos, siempre nos exigían una fecha de compromiso de fin del proyecto. Además, no solo eso, iban más lejos. Le pedían a nuestro CIO que firmara con sangre esa fecha para poder luego más tarde ir a perseguirle con esa carta y decirle, oye, no me la has entregado, oye, no has terminado mi proyecto. Bien. Tras un año trabajando con este método, descubrimos que eso desapareció. Poco a poco se fue diluyendo porque se generó un ambiente de confianza, de colaboración entre todos por un fin común, en el cual la gente entendía perfectamente qué es lo que estábamos haciendo, tenía mucha visibilidad sobre lo que se estaba haciendo desde el departamento y entendía bien el orden en el que llegaban las cosas. Por compilar un poco todas estas cosas. Esto es el fruto de 3 o 4 años de experimentos y estas son las cosas que después de muchas iteraciones hemos puesto en marcha para fomentar la colaboración, porque habíamos descubierto que fomentando la colaboración había muchos de esos dolores, muchas de esas piedras en los zapatos que se irían mitigando, como son la visualización, herramientas de visualización, sobre todo para alinear el trabajo, para hacer una comunicación mucho más efectiva, quitar los miedos de la eficiencia, es decir, a veces cuando no todo el mundo está igualmente alineado cuando se trata de trabajar colaborativamente. Y hay personas que pueden dudar, bueno, tantas personas intentando tomar decisiones juntas va a hacer que hagamos cosas que van a ser ineficientes. Y por eso utilizábamos esas técnicas para transmitir algunos principios que te permitieran comprender que trabajando colaborativamente también podías tener, de hecho, podías maximizar el flujo con algunas herramientas como el WIP. Desarrollar el músculo de la autoorganización, juegos, open spaces, poner a todo el mundo a prueba, poner a todo el mundo en el punto de tener que decidir, de tener que tomar sus propias decisiones para que en el momento en el que tengan que hacerlo dentro de su perímetro lo puedan hacer de forma cómoda. Los talleres de facilitación, la facilitación, pero como un proceso para iniciar lo que ya quieres hacer. Tú eres un equipo que quiere decidir cosas juntos, todavía no sabes cómo hacerlo. Nosotros llegábamos con esas cajas de herramientas para decir, puedes hacerlo de esta manera. La forma de aprovechar la diversidad y la deslocalización a través del uso compartido o compartir la información, compartir el trabajo que están haciendo juntos a través de redes sociales, a través de comunidades de práctica. Y luego las ventajas que todo eso tiene a la hora de desarrollar la confianza. Cuando tienes ese nivel de visibilidad, cuando tienes ese nivel de colaboración y cuando ves los resultados porque tu trabajo es eficiente y se lo puedes demostrar a los demás, el nivel de confianza crece. Y eso tiene muchos beneficios también. Pero además de estos dolores, de estas piedras en los zapatos, nosotros estábamos inmersos en una actividad principal. Es la actividad del comercio, del retail. Son 12.000 personas que están trabajando en un mercado que es frenético, que apenas te deja un respiro. Si vais a cualquiera de las tiendas de Decathlon veréis que allí el ritmo es enorme. Las personas que están allí tienen que trabajar y tomar decisiones a un ritmo muy rápido. ¿De qué manera podíamos ayudarles? Porque para ellos, además de esos dolores, sumando a todos esos dolores que cualquiera de nosotros tiene intentando hacer su trabajo, tiene la incertidumbre de un mercado que es cada vez más rápido, que cambia cada vez con más velocidad. Iterando con esto, descubrimos que la mejor manera de hacerlo era propagar, intentar enseñar a todo el mundo a experimentar, porque eso te ayuda a utilizar ciclos muy cortos y a aprender muy rápidamente, que es lo que necesitas para no tener miedo a equivocarte. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo es este proceso de aprender
y de usar Lean Startup cuando realmente no somos una Lean Startup, ni mucho menos. Somos una empresa enorme. Pero ¿de qué manera puedes aprovechar esos principios para intentar hacer mejor tu trabajo? No vas a construir un producto, no vas a construir un servicio, pero quieres hacer cada día mejor tu trabajo. ¿De qué manera puedes hacer esto? Experimentando. ¿Cómo puedes experimentar? Este es el caso de, como muchos de los que hemos trabajado con ellos, tienes tu lineal, sabéis que llamas el lineal al sitio donde pones todos los productos dentro de una tienda y dices, yo querría mejorar algún punto particular, que es la disponibilidad del producto, que se encuentre más rápido. ¿De qué manera puedo hacer esto? ¿Puedo poner en marcha algo parecido a una solución? Lo que hicimos fue empezar a trabajar en talleres en los que se pudieran elaborar hipótesis. Es decir, yo creo que esto funcionaría mejor si hiciéramos, a generar opciones, que el equipo pudiera generar opciones rápidamente. ¿De qué manera, si yo creo que este es el problema, yo podría encontrar una solución? Y luego, sin esperar mucho, que saliéramos a la tienda, porque esto puede ocurrir en la misma mañana, y construir un prototipo, pero un prototipo muy sencillo. Esta es realmente una de las aplicaciones del principio de todos los principios de Lean Startup. Un MVP que yo pueda poner en el lineal y pueda empezar a aprender sobre si esa hipótesis era correcta o no. Y eso implica a veces que simplemente basta con colocar un trozo de papel, un post-it, cortar un poco de cartón pluma y hacer un cambio en el lineal, que es lo que están haciendo ellos ahí. Y luego tenemos una ventaja, y es que si estás en una tienda, hay un montón de personas que están pasando continuamente por allí. Así que puedes empezar a aprender muy rápido. 10 minutos después de haber puesto el prototipo en marcha, puedes preguntarle a una persona, puedes observar cómo se comporta, puedes hacerle preguntas para saber si esa hipótesis que tú tenías es cierta o no. Y puedes iterar de esta manera hasta que encuentres que la solución funciona lo suficientemente bien o hasta que la abandones porque te des cuenta de que no funciona. La ventaja de hacer esto de esta manera es que puedes hacer iteraciones en 2 horas. Puedes hacer un cambio en tu lineal, ver si tu hipótesis es correcta o no, comprobando mediante la experimentación con tus clientes, haciéndoles preguntas simplemente, y validar o pivotar para seguir iterando 2 horas después. De esa manera, tu capacidad de aprendizaje se acelera muchísimo. Pero ¿qué hay mejor que aprender para un equipo? Una de las dificultades de ser una empresa tan grande es que hay muchas personas que están dispersas por muchos sitios. Pero esa desventaja se puede convertir en una buena oportunidad, porque puedes escalar la experimentación. Imaginaos que tienes un problema muy grande que afecta a muchas tiendas. Lo puedes distribuir, lo puedes dividir en problemas que cada una de esas tiendas pueda atacar experimentando y luego, una vez que con los resultados puedan saber qué está funcionando, poder comunicárselo a los demás. Es como un ejército de hormigas. Da igual lo grande que sea eso que tú quieres recoger del suelo, lo puedes llevar entre todos. Entonces, la ventaja de utilizar comunidades de práctica, la ventaja de tener comunidades en las que todo el mundo puede compartir los resultados, hace que el problema que tú puedas atacar, si tú puedes distribuir, que tú puedes escalar la experimentación, sea muy grande. Y por resumir esta parte, además de esos problemas que decíamos, además de esos dolores, está el dolor de tu mercado. Es un mercado que es muy dinámico y que cambia muy rápidamente. ¿De qué manera puedes aprovechar esa capacidad que tienes para colaborar? Aprendiendo a experimentar. Porque aprendiendo a experimentar puedes aprender en ciclos muy rápidos. Además, puedes aprovechar la ventaja de que sois muchos, así que puedes escalar la experimentación. Y ese aprendizaje colectivo puede servir para todos. Y hay una consecuencia de trabajar experimentando, y es que desaparece el miedo al error, desaparece el miedo a la incertidumbre, porque estás acostumbrado a equivocarte, porque lo vas a hacer. Cada vez que dentro de un periodo tan corto como 2 horas o un día estás descubriendo que te estás equivocando 2 o 3 veces, pierdes el miedo a equivocarte. Y así reduces mucho el riesgo para poder seguir avanzando más rápidamente y con más confianza. Entonces, todo esto de lo que os hemos hablado hubiera sido muy complicado o prácticamente imposible sin tener aliados, ¿vale? Es importante tener esos early adopters, movers, llamarlo como queráis, pero esos aliados que te ayuden a llegar a sitios en los cuales normalmente tú no tendrías acceso, ¿vale? Obviamente hay que ganárselos, hay que convencerles, pero una vez que los convences son fundamentales para poder seguir avanzando y seguir creciendo en lo que queríamos realizar.
Nosotros tuvimos la suerte de encontrar esos aliados en el CIO del Departamento de Informática de España y también en algún miembro de la Dirección General de Decathlon España. Sin ellos, insisto, sin ellos yo no sé si hubiera sido posible llegar hasta donde hemos llegado y hasta donde realmente queremos llegar. O sea, es fundamental rodearse de esa gente que te permita hacer esas cosas, porque sin ellos vas a tener muchos menos caballos de potencia para acelerar las cosas. Y algo que me parece vital es que hablábamos de la importancia que tiene el trabajar colectivamente. Y no queríamos terminar esta presentación sin dar las gracias a muchas de las personas que están aquí, que forman parte de la comunidad Agile y que hace unos años nos ayudaron a iniciar este proceso, un proceso que es muy complicado y en el que uno al principio está muy perdido. Y sin esas personas, sin su capacidad para compartir, sin su capacidad para afrontar problemas que no son suyos y estar continuamente aportando soluciones, aportando ideas, dando opciones para que tú los puedas resolver, cosas como estas no son posibles. Tenéis probablemente alrededor de vuestra sala muchas personas que forman parte de esa comunidad y algunos de vosotros puede ser que estén dudando sobre cómo iniciar un proceso parecido. Yo lo que os diría es, no dudéis en acercaros a esa comunidad y no dudéis tampoco, una vez que hayáis aprendido algo, en seguir compartiéndolo con los demás, porque es la manera en la que podemos seguir construyendo colaborativamente problemas complejos como son estos. Así que gracias a todos los que estáis por aquí, a todos los que nos habéis aportado tanto. Muchas gracias. Hola. Vale. Bueno, gracias por la presentación. Y a mí me ha entrado una duda, que es que en lo que son las cadenas, ¿no?, es importante que la experiencia dentro de una tienda sea la misma en Madrid que en Pekín, ¿no? Eso con el self-organization y con los cambios que se pueden experimentar en cada una de las tiendas, ¿cómo se solventaba? Sobre todo a través de estas comunidades de práctica. Lo importante es tener dos cosas, porque hay una cosa que nos hemos comentado. Muchas veces hemos experimentado en cómo intentar llevar prácticas que son puramente del mundo del desarrollo de software, del mundo del IT, al comercio. Por ejemplo, los patrones de diseño, ¿no? De qué manera, una vez que tú has descubierto que algo funciona muy bien, de qué manera puedes aprovechar ese conocimiento para no tener que reinventar nada. De qué manera lo puedes reaprovechar. Decathlon hace esto muy bien. Decathlon, cuando descubre algo que funciona y que es muy eficiente dentro del comportamiento comercial, todo el mundo lo replica. Y cada vez que se descubre una cosa nueva, es un nuevo elemento que forma parte de ese patrón. Entonces, la comunicación, la visibilidad de todo ese resultado, que además cuando los equipos están tan distribuidos no es posible si no tienes alguna comunidad que lo soporte, del tipo de red social, del tipo de comunidades de práctica y todo lo demás, es esencial para que eso ocurra, para que no haya divergencia en la forma de dar una experiencia en diferentes sitios. Temporalmente ocurrirá, porque cada uno está haciendo su experimento, pero ese experimento llevará o bien a un éxito y entonces se reproducirá por todos los demás, o bien a pivotar y entonces seguirá experimentando otras cosas. ¿Cómo se ponen límites a esos experimentos? Porque llevándolo al máximo, la experiencia en cada una de las tiendas sería diferente. Sí, hay efectivamente ciertos límites en decir, hay cosas que ya funcionan y estas cosas que ya funcionan no las vamos a cambiar. Vamos a experimentar en los nuevos desafíos. Realmente para lo que es más útil este tipo de experimentación es para todo aquello que cambia y que todavía no conoces. Todo lo que tiene que ver, imaginaos, la omnicanalidad, el showrooming, todo lo que tiene que ver con el mercado cambiante y la mezcla de medios a la hora de ir a comprar, por ejemplo. Bueno, hola. Yo quería preguntaros cómo lograsteis el meter todas estas dinámicas de experimentación en un entorno como el que comentabais, que la gente de las tiendas está ahí a machete, corriendo para arriba y para abajo. Entonces, ¿cómo lograsteis combinar estos dos escenarios, ¿no? El poder ir dando servicio al cliente mientras vamos encontrando hueco para definir el experimento, ponerlo en marcha y medirlo. El tema del tiempo de iteración Sí. y demás. Bueno,
por dos razones, ¿no? Bueno, o por tres. Una más de tipo práctico, de tipo más operativo, que es si descubrimos la forma de hacer ese tipo de experimentos de forma muy rápida y que se pueda integrar mucho con el tipo de trabajo que tú estás haciendo. Es decir, una iteración rápida son 2 horas. Entonces, en 2 horas te puedes permitir parar un momento para hacer eso porque realmente es algo importante para ti. Y luego, las otras 2 razones es que esto no es nada nuevo dentro de Decathlon. Lo que pasa es que no era, digamos, no había una estructura, un marco como el de Lean Startup para poder llevarlo a cabo. Las personas en Decathlon tienen un dinamismo y una energía que nos desborda muchas veces. Entonces, esto no les proponía nada diferente a lo que estaban haciendo continuamente. Simplemente le daba un marco un poco más estructurado para poder hacer lo que ya estaban haciendo. Entonces, la forma de introducirlo es relativamente sencilla. Porque si no les propones hacer nada de más, lo puedes hacer rápido y forma parte de la forma en la que tú haces las cosas, esa adopción. Por eso os decíamos en esa introducción la importancia del contexto. Probablemente todo esto que estamos haciendo, si lo intentáramos hacer en otro sitio, sería de una forma completamente distinta, con herramientas completamente distintas. Lo que estábamos es intentando aprovechar toda la energía, toda la potencialidad de lo que ya existía. Hola. Yo me gustaría que nos contarais un poquito más sobre esa sesión de 470 personas con 20 facilitadores, un poco cómo fue o cómo os las arreglasteis. Gracias. Bueno, pues al principio con miedo. 470 personas, pues imaginaros, ¿no? No es algo que se haga todos los días, pero bueno, lo que intentamos fue saber muy bien qué es lo que se quería conseguir de esa sesión, qué es lo que quería realmente, qué es lo que queríamos obtener de todo lo que iba a pasar en esa sesión, ¿vale? A partir de ahí fuimos diseñando distintas dinámicas. Es muy importante lo que ha comentado Antonio, entender el entorno en el que nos movemos. Gente con un punch y una energía tremenda que en cuanto se engancha con algo va a ir a muerte con ello, ¿vale? Contábamos con eso, contábamos en que la autoorganización poco a poco iba a ir funcionando, poco a poco la fuimos incrementando a lo largo de la Fueron 2 jornada. días. Fueron 2 días, fueron 2 jornadas. Entonces poco a poco lo fuimos incrementando para empezar siendo 470 personas que llegaban a descubrir algo, para acabar siendo 400 personas totalmente organizadas en las que cada uno hacía y decía lo que quería donde quería, ¿no? ¿Fue complicado? Bueno, no, sí, fue un trabajo duro, pero salió bastante bien. De hecho, se consiguieron muchas cosas, la gente salió con una energía tremenda, no tanto por lo que se había trabajado allí dentro, sino por el cómo se había trabajado. Y ahora lo que esperamos es que todo eso también se pueda bajar a los 12.000 que hay en el resto de, entonces distribuidos a lo largo de todas las tiendas y almacenes de España, ¿vale? Para algún detalle logístico, porque te hagas una idea, lo que hicimos fue crear un equipo desde el principio que pudiera diseñar las dinámicas que íbamos a... Son dinámicas de facilitación, para intentar que hubiera cierta sincronía en el trabajo que íbamos haciendo entre todos al principio, y relajando, digamos, esa facilitación a medida que fueran avanzando las horas hasta que hubiera más autoorganización. Para llevar a cabo esas dinámicas y que estuviéramos sincronizados, lo que hicimos fue formar a 24 personas que ya trabajan desde hace algún tiempo con nosotros en esas dinámicas para esos 2 días, de manera que era un espacio enorme, dentro de un hotel, un montón de salas. Teníamos en algún momento 20, 22 grupos simultáneamente. Reprodujera una parte de ese taller, una parte de ese proceso, de manera que los resultados luego se podían poner en común por las 470 personas para poder seguir avanzando en primero una fase divergente de generación de ideas, una fase emergente en el que ponemos todas nuestras ideas en común y entonces surgen nuevas ideas que aprovechamos para nuevas fases para seguir avanzando en cómo seguir teniendo más soluciones. Era un experimento y yo creo que salió bastante bien, gracias a la ayuda de todas estas personas. Hola. Comentaron en vuestra presentación la historia que tuvieron. Comenzaron con 50 personas en el departamento de TI. Sí. Y luego en algún momento comentaron que toda la organización a quienes le iban preguntando sus dolores, tenían los mismos dolores, ¿no? A mí me llama la atención por qué hicieron esa pregunta al resto de la organización, ¿no?
desde el punto de vista de una empresa es meterse en un lío, ¿no? Es decir, ¿por qué le pregunto yo a alguien de recursos humanos? Es que nos gustan los líos, nos gustan los líos. ¿Alguien les dijo, o ustedes por iniciativa propia? No. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaron eso? Realmente lo mencionaba antes Antonio, cuando la gente empezó a preguntarnos, oye, ¿cómo hacéis esto? A pedirnos, nos gustaría empezar a trabajar de esta manera. Nosotros lo que no queríamos era vender Agile por vender Agile. Es decir, ¿realmente lo necesitan? Entonces, como no queríamos hacer nada que ellos no quisiéramos o que realmente no necesitaran, lo que fuimos fue, vamos a acercarnos a ellos, vamos a escucharles y vamos a ver qué les duele realmente, dónde están sus piedras, esas piedras en el zapato que comentaba Antonio. Para a partir de ahí poder, bueno, ver cómo avanzamos y cómo les ayudamos a conseguir que esas piedras desaparezcan y que esos dolores se fueran diluyendo poco a poco. Entonces, no fue nada ni nadie que nos dijera, oye, preguntad esto, acercaros a recursos humanos. No, fue simplemente el decir, ¿necesitan Agile? ¿Necesitan este método? ¿Necesitan trabajar así? ¿O realmente qué es lo que les está pasando? Vamos a escucharles. Y fue nuestra manera de ir y escucharles, ¿no? Por eso tuvimos esa primera fase de preguntar mucho qué era lo que realmente necesitaban. Pero ellos se acercaban al departamento de TI a buscar una solución. Ellos se acercaban al departamento de TI porque habían trabajado en algún momento dado con nosotros, con el departamento, en algún proyecto informático o en el desarrollo de alguna solución informática y habían visto que lo que habíamos hecho les gustaba, que funcionaba. No sabían muy bien cómo, no sabían muy bien por qué, pero decían, oye, esto funciona, esto me gusta, yo lo quiero, ¿por qué no lo probamos? Poco a poco fuimos descubriendo por dónde podíamos enfrentarnos a todos esos dolores. Si no hubiéramos conocido sus dolores, pues hombre, a lo mejor hubiéramos llegado, les habríamos explicado Kanban, Scrum, un poquito de Design Thinking y no hubieran servido para lo que realmente ellos buscaban. Era una forma de... es un desafío. Si tú vienes a pedirme algo, antes de dártelo, yo te pregunto por qué. Era lo que intentábamos hacer, porque realmente queríamos estar seguros de que era eso lo que necesitaban. No queríamos difundir Agile por difundir Agile, porque alguien, por un capricho, porque fueran fuegos artificiales, ¿no? Y la otra razón es que de esa manera también descubrimos cuando Agile no es suficiente, porque a veces Agile no es suficiente. Habéis visto que muchas veces hemos tenido que dar pasos atrás y decir, tenemos que concentrarnos en analizar, en explorar el problema. Y ahí Design Thinking es enorme. O técnicas de facilitación. A veces Agile te permite hacer muchas cosas y puedes utilizar muchas de sus herramientas, pero necesitas de una fuerza enorme de facilitación. Entonces, gracias a esas preguntas, descubríamos cuáles eran las posibles soluciones, porque a veces, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Si tú eres un martillo, todo te parecen clavos. Lo que queríamos era evitar ir martillando por todas partes con el martillo. Habéis referido muchas veces el tema de técnicas de facilitación, ¿no? Y bueno, yo por lo menos conozco un poco al respecto, entonces no sé si nos podéis ilustrar con algo o referir a alguna fuente que nos pueda valer o algo por el estilo. Sí, bueno, respecto a las fuentes, luego tuiteamos y no para que todos las podáis tener. Respecto además a la pregunta, habíamos propuesto un taller de cachopo funnel a la CAS, pero bueno, lamentablemente no podemos estar en todas partes y ese se quedó fuera. Porque queríamos probar eso y queríamos enseñar qué hay de todo eso. Las técnicas de facilitación son de todo tipo. Imagínate, tú quieres explorar un problema, lo que quieres hacer es empezar a compartir la visión de todos de un problema. ¿De qué manera lo puedes hacer? Bueno, te doy unos rotuladores, te doy una hoja y te digo que me lo pintes. Píntame cuál es ese problema. Y luego compartimos los dibujos entre todos y nos empezamos a contar. Esa es una forma de empezar a iniciar con una técnica de facilitación visual un problema. Otra técnica de facilitación puede ser, que esta funciona muy bien para un gran colectivo, un grupo muy numeroso, es tenemos que discutir de algo. Hay algunas personas que pueden iniciar la conversación y hay un montón de personas que potencialmente podrían querer decir algo. Imaginaos vosotros allí, nosotros aquí, empezamos esta conversación y hay uno de vosotros que le gustaría participar. Pues aquí tenemos siempre una silla libre. Si alguno de vosotros quiere participar, lo único que tiene que hacer es levantarse, mientras estáis ahí no podéis hablar, sentarse aquí y participar con nosotros de esta conversación. Si en ese diálogo hay otro de vosotros que quiere volver a hacerlo, siempre tiene una silla vacía, porque cuando uno se ha sentado hay otro que libera otra silla, y eso se llama fishbowl. Son técnicas de participación. Otras técnicas de facilitación pueden ser utilizar formas de priorizar o seleccionar cosas votando. Ponemos todas nuestras ideas después de un proceso divergente en común y ahora utilizamos unos gomets y vamos a pegar
los gomets para votar y seleccionar cuáles son las que nos apetece más trabajar o en las que estamos más de acuerdo o en las que más prioritario nos parece. Porque te puedas hacer una idea, lo que haremos después, tuitearemos algunos recursos de todo esto. ¿Nada más? Pues gracias. Gracias.